Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Que la paz y la gracia de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a su podcast Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Yo soy su pastor Juan Ramón Mejía Ortiz, presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y hoy en este Diálogo desde la Fe, que es un espacio para tratar asuntos que le competen a la iglesia, visto desde una perspectiva bíblica, teológica y pastoral, y también un espacio para darle herramientas al liderazgo de la iglesia para que puedan ejercer la misión de la manera más efectiva posible. Hoy vamos a estar hablando de uno de los elementos más importantes dentro de la vida pastoral. Normalmente usted cuando va a la iglesia, aunque sabemos que un pastor o una pastora hace muchas funciones, pero una de las más visibles y una de las que más nosotros participamos es de la predicación. Hoy vamos a hablar del arte de la predicación, y para eso tenemos en este momento de invitado a un amigo, a un pastor nuestro, el reverendo José Rafael Morales Quiñones. Rafael es pastor ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y actualmente pastorea nuestra iglesia en Sierra Linda. Rafael, qué bueno que esté con nosotros. Para mí es un gran honor y una gran alegría poder acompañarte, estimado presidente, y poder ser parte de esta conversación, de estos diálogos, y poder de alguna manera aportar al conocimiento y al enriquecimiento de nuestra audiencia. Así que más que honrado, más que feliz No, y de estar aquí a tu lado. gracias por estar con nosotros. Y para quienes nos ven y nos escuchan, Rafael también es profesor de homilética acá en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así Y es. una de las cosas que las personas que no han participado formalmente de un curso de homilética Ujú. es que escuchan indiscriminadamente las palabras homilética, predicación, sermón. ¿Cuál es la diferencia entre homilética y predicación? Claro. Eh, Esos conceptos están relacionados, pero muy bien, cada uno de ellos guarda un atisbo, hay una diferencia entre unos y ellos, ¿no? Quizás podemos comenzar hablando de ese concepto de homilética, ¿ok? Cuando hablamos de homilética, nos referimos a esa disciplina académica, a ese estudio formal sobre el arte o sobre el evento de lo que es la predicación. Así que la homilética es esta disciplina, es esta rama del saber, esta rama del conocimiento que se dedica a estudiar todos los aspectos, y son muchos, todos los aspectos tocantes al arte de la predicación cristiana. Así que cuando hablamos de homilética y cuando hablo sobre todos esos aspectos, un poquito, pues podemos hablar sobre qué es la predicación, Ujú. pudiésemos hablar sobre los aspectos de la comunicación, siendo que la predicación es un evento de comunicación, cómo es la comunicación, cómo incide la comunicación en la predicación. Tiene que ver en cómo el estudio o el entendimiento de cómo, por ejemplo, se manifiesta o cuál es el rol del Espíritu Santo en la predicación. La homilética tiene que ver en cómo la predicación en sí dialoga con los demás elementos de la liturgia, en el culto. ¿Qué ocurre después de la predicación? En fin, la homilética es esta disciplina muy amplia, que una vez más trabaja con todos los aspectos relacionados al arte de la predicación. Así que por eso un poco aquí en nuestra casa, en nuestro seminario, dedicamos prácticamente todo un año, Mm. en este momento, ¿verdad? Pues a través del curso de homilética 1 y luego con nuestra electiva de homilética 2, es todo un año O hablando. sea, que es algo más allá de que yo tengo el deseo de comunicar la grandeza del Señor, sino que requiere disciplina, requiere Correcto, estudio. correcto. Definitivamente, definitivamente. Es esa rama del saber. Y
Y es muy rico, es muy rico, es muy edificante. En los años, ¿verdad?, que hemos estado aquí, pues verdaderamente profundizar en este saber, pues enriquece nuestra vida, enriquece la vida de nuestros y nuestras estudiantes, y es un deleite navegar estas aguas de las homiléticas. Cuando la gente va usualmente el domingo Ujú. o cualquier día de la semana y se enfrenta con el predicador, la predicadora, la gente puede pensar que existe un único tipo de predicación, Ujú. pero no es así. Existen varias áreas, varios enfoques de la predicación. Háblame de eso. ¿Qué áreas, qué enfoques, especialmente los más comunes que vemos en nuestros púlpitos? Muy bien. Yo creo que su apreciación es muy correcta y es muy válida. Este, cuando hablamos sobre los tipos de sermones, podemos hablar, ¿verdad? Otra manera de abordar Ujú. esto de tipos de sermones puede ser el diseño sermonario. Pues usted tiene toda la razón, presidente. Eh, Hay un tipo o hay un diseño de sermón que ha sido quizás el más conocido, que ha sido el más estudiado, que ha sido el más enseñado por generaciones y generaciones. Dicho sea de paso, viene a mi mente una expresión de uno de los profesores, ¿verdad?, del arte de la predicación, que habla, y me refiero al sermón expositivo, Ajá. a este tipo, a este diseño de sermón. Habla del sermón expositivo como el sermón rey, Ok, sí. o Es el el que nos diseño rey. encontramos usualmente. Y por eso es que quizás podemos hablar de que hay un entendimiento de que hay solamente un tipo, un solo diseño sermonario, que es el sermón expositivo, que es el que verdaderamente quizás ha reinado Claro. en las iglesias y que ha reinado un poco en las escuelas teológicas. Es el sermón expositivo. Y un poco cuando hablamos del sermón expositivo, y quizás la palabra ya nos ayuda Ujú. un poco a contestar a cómo definir el sermón expositivo. Bueno, el sermón expositivo es este sermón que toma esta porción escritural, este texto bíblico, y que lo que quiere de alguna manera ese sermón es explicar a la audiencia cuál es el mensaje, cuál es el mensaje que está ahí, cuál es la idea central en esa porción escritural, y no solamente cuál es el mensaje que hay ahí, sino qué nos dice a nosotros hoy ese mensaje. Hay autores que hablan sobre el sermón expositivo como el sermón que le da voz al texto. Ujú. Explicamos el texto. ¿Qué es lo que ese autor original quiso decir a esa audiencia original para conocer cuál es el sentido, cuál es el significado de ese texto? Pero no solamente ahí, no se deja el texto, ¿verdad?, allá en su contexto, sino que se busca aplicar ese texto, ese mensaje a la audiencia contemporánea o al tiempo contemporáneo. Ese es el sermón, ¿verdad?, Ese es que ha clásico, reinado. ese es clásico, ese es El clásico. sermón que quizás ha reinado, que lo hemos conocido por décadas y por años, ¿no? Pero evidentemente no es el único tipo de sermón. Hay otros tipos de sermones. Y si bien el sermón expositivo ha servido bien a la iglesia, porque enseñamos, educamos, compartimos con el pueblo del Señor cuál es el mensaje del texto y cuál es la palabra del Señor, si bien es un tipo de sermón que nos ha servido muy bien, hay otros tipos y hay otros ¿Cuáles? diseños ¿Cuáles de esos sermonarios son? que son igualmente importantes, igualmente válidos. Por ejemplo, y en la literatura encontramos diferentes autores que aluden a ellos de diferentes maneras. En mi caso particular, a mí me gusta hablar, pues, del sermón expositivo, que ya hemos hablado un poco de él. Está también otro diseño, otro tipo de sermón, que es el sermón que conocemos como temático doctrinal. Ujú. Sermón temático doctrinal. Háblanos de ese. Muy importante también, dicho sea de paso, uno de nuestros grandes maestros en el área de la homilética y en el área de la predicación, me refiero a Pablo Jiménez, dice que es un diseño de sermón que es muy importante,
para la iglesia hoy. Este tipo de sermón, fíjese, si el sermón expositivo quiere, valga la redundancia, exponer a una audiencia cuál es el sentido o el significado de ese texto y su aplicación para hoy, el sermón temático doctrinal es un sermón que tiene una función o un objetivo más educativo, más formativo, en el sentido de poder enseñar a una audiencia sobre sobre temas bíblicos o conceptos bíblicos, o muy bien enseñar, educar a formar a la iglesia con respecto a la doctrina de la teología cristiana. Entonces, es otro tipo de sermón, Claro. porque es un sermón que pretende hacer un estudio, un análisis más abarcador. Y cuando digo abarcador me refiero a tener en consideración tanto la Biblia hebrea como o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué tiene que decirnos o qué nos dice la Sagrada Escritura, tanto en su Antiguo como Nuevo Testamento, sobre, por ejemplo, quién es Dios o quién es Jesús o qué es quién es el Espíritu Santo? ¿Okay? Asuntos teológicos como diferentes temas o conceptos que podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, sobre la unción. ¿Qué es la unción? Y se puede rastrear un poco a través de las Sagradas Escrituras cómo se desarrolla ese concepto de la unción a través del canon bíblico. Así que, si lo expositivo quiere explicar un mensaje, el sermón temático doctrinal ya es para un poco para educar, formar a la iglesia y construye un argumento bíblico, teológico que educa y enseña sobre conceptos o sobre doctrinas o aspectos teológicos de la iglesia. Y sospecho que de alguna manera también como una ropa a la medida, porque depende de qué tradición se esté utilizando. Definitivamente. Así que y así mismo, ¿verdad? Los teóricos los plantean en su definición. Es este estudio, este análisis desde un punto de vista teológico. Naturalmente, todos nosotros tenemos unos lentes Claro. interpretativos y se hace ese análisis, ¿verdad? Bíblico, teológico, quizás con unos énfasis. Y creo que debo añadir, estimado compañero, que no solamente cuando hablamos del sermón temático doctrinal estamos buscando un poco qué dice el texto sagrado sobre tal tema, tal concepto o tal aspecto teológico, sino también qué aporta el pensamiento teológico. Así que es un sermón que va al texto, pero es un sermón que va también a buscar las voces teológicas que han educado, que han formado a la iglesia desde el aspecto más amplio, más general, quizás también a los aspectos más específicos, De ¿verdad? cada De cada denominación, denominación. claro. Y vamos, construye esta construcción de este argumento bíblico, teológico, que educa y que forma sobre aspectos tanto bíblicos como aspectos un poco teológicos, e inclusive esto es un sermón, un tipo de sermón, un diseño sermonario que nos puede ayudar también a tomar diferentes aspectos, llamémoslo éticos o llamémoslos problemas sociales. Por ejemplo, problemas sociales, podemos usar el sermón temático doctrinal para traerles respuestas a problemas sociales y cómo, volvemos, cómo entonces el canon bíblico, tanto en su Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como en el pensamiento teológico, cómo este cúmulo de conocimiento y de sabiduría me pueden ayudar a mí a construir un argumento que me ayude a darles respuesta a problemas o a situaciones sociales o de índole ético, social, etcétera, etcétera. Así que es otro tipo de diseño. Claro. ¿Sí? Mira, y hay un tipo de sermón que quizás en Puerto Rico no es tan utilizado, pero
en comunidades en los Estados Unidos, yo lo he visto muy presente, que es el sermón narrativo. Háblame del sermón narrativo. Interesante, ¿verdad? El sermón narrativo es quizás, ¿verdad? El sermón que en ocasiones más retos le presenta. Rara vez yo lo he visto en Sí, nuestros púlpitos. sí, Rara vez. es el que más reto muchas veces le representa a los estudiantes, a uno mismo como predicador también, precisamente porque es un sermón que no goza de tanta vida histórica, por así decirlo, y que no lo vemos tanto, pero definitivamente la teoría homilética nos habla de este tercer tipo de diseño sermonario, tipo de sermón, que es el sermón narrativo. Y cuando hablamos del sermón narrativo, y ocurre un poco con lo expositivo, lo narrativo nos adelanta un poco hacia dónde vamos. El sermón narrativo no es otro sermón que expone el mensaje bíblico o la verdad bíblica utilizando la narración, como método para comunicar el mensaje. Así que el sermón narrativo, de principio a fin, esta es la diferencia, porque usualmente pues conocemos la utilización de narraciones quizás para ilustrar un punto. A eso no es que nos referimos cuando hablamos del sermón narrativo. El sermón narrativo es otro tipo de sermón que utiliza la narración de principio a fin para compartir ese aspecto bíblico-teológico que el predicador o la predicadora quiere compartir con su audiencia. Así que este sermón narra una historia y entonces utiliza, en mi caso particular, yo enseño el sermón narrativo y enseñamos a utilizar el sermón narrativo o predicar el sermón narrativo utilizando una forma, una lógica, más bien una lógica inductiva, que no es otra cosa, para que nuestra audiencia nos pueda seguir, que utilizar un poco la estructura de un cuento corto. Ese sermón narrativo comienza narrando su historia, presentándonos un marco escénico, unos personajes, un ambiente, un lugar, una fecha, e introduce un problema. De ese marco escénico y esa introducción al problema se comienza a narrar entonces la historia o los episodios de la historia, complicando ese problema, aumentando la tensión narrativa. Dándole sentimiento, historia. Oye, dándole detalle, dándole sentimiento, pero dándole tensión dramática también. Bien hecho es bello. Es bello. Bien hecho es bello. Y esa es mi gran sorpresa, y sigue siendo una sorpresa después de tantos años predicarlo. Ahora mismo estoy con mis estudiantes de homilética 2 que acaban de predicar 3 sermones narrativos exquisitos, excepcionales, y los compañeros a veces con mucha tensión y mucha ansiedad para predicar, pero cuando se predica el sermón narrativo, cuando se narra esa historia, es impresionante la capacidad narrativa de nuestros estudiantes, del ser humano. Es un asunto del ser humano. Nosotros solemos comunicarnos narrativamente, ¿verdad? Claro. Pero esa destreza aplicada al púlpito, aplicada a la predicación, y cómo entonces el sermón, ¿verdad? Podemos narrar una historia con todos esos detalles, con esas emociones, con toda esa destreza, y volviendo un poco a la forma, ¿verdad? Complicando ese problema que hasta el punto nos lleva a un punto culminante, un punto de mayor tensión, donde nuestra audiencia está diciendo, bueno, ¿para dónde va este sermón? ¿Dónde está la buena noticia? Y ese sería entonces el último momento dentro de ese diseño, de esa estructura, donde después de ese punto climático de mayor tensión, ahí nos acercamos entonces a la resolución, a la conclusión, a compartir la buena noticia
o la solución a ese problema que dio inicio a ese sermón. Es verdaderamente Sí, no, es maravilloso, bello, es bello. maravilloso. Y hay algo que debe ser muy importante para esta conversación. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento y cuando nos acercamos a la vida y al ministerio de Jesús, y cuando nos acercamos a cuáles eran las estrategias comunicativas de Jesús, ¿verdad? Y cómo Jesús predicaba, eh, que cuando vamos, ¿verdad? Al original, hay algo interesante muchas veces a la predicación de Jesús. En el original se habla que Jesús está enseñando, ¿verdad? Le enseña. Bueno, ¿cómo enseñaba Jesús? Pues Jesús muchas veces Historia, incorporaba la historia, historia, narraciones. las narraciones, las famosas parábolas, Ajá. las famosas parábolas, entre otros recursos Que son más, cuentos. que son cuentos, Cuentos. que son cuentos, ¿verdad? Eso fue algo que el maestro lo usó tantas y tantas veces. Era parte un poco de la pedagogía de Jesús, Claro. enseñar por medio de historia, porque es que las historias tienen algo fascinante, y es que las historias tienen esa capacidad, no solamente de captar nuestra atención, las historias tienen la capacidad de, de capturar un poco, ¿verdad? Nuestra imaginación y tienen la capacidad y el poder de conectarnos y vincularnos con esa historia y nosotros de alguna manera meternos en esa historia, compartir esa historia y la narración de la historia pues tiene un impacto muy particular en nuestra audiencia. Así que es otro tipo de sermón. Dicho sea de paso, Juan, si me permite, en mi iglesia local, el pasado domingo, un poco con mi iglesia, decidimos hacer una proclamación del mensaje distinta. En este caso particular, por algo que estamos haciendo en la iglesia local, pues hubo tres monólogos. Que le daban voz un poco al personaje bíblico de Agar, de Ruth y de Débora. Y lo que se construyó para esa ocasión fue prácticamente un sermón narrativo. Un sermón narrativo donde estas tres mujeres hablaban un poco, ¿verdad? Obviamente es importante, el sermón narrativo sigue siendo un sermón. Tiene toda la seriedad, tiene toda la rigurosidad, tiene todos los elementos que necesitamos, ¿verdad? Como predicadores serios y comprometidos. Tiene todos los elementos que hay que trabajar para una buena predicación. Pero fueron tres monólogos montados sobre una estructura narrativa. Y era impresionante, Juan. En el primer monólogo, dos cosas se escuchaban. Se escuchaba a quien estaba encarnando a esa primera mujer, Agar, el personaje bíblico, se escuchaba su voz, y lo otro que se escuchaba era el sollozo y las lágrimas de varias personas en la audiencia, conmovidas por esa otra manera de comunicar el mensaje y la buena noticia de la palabra de nuestro Señor. Así que ese es un tercer tipo de diseño sermonario, el sermón narrativo. Sí, no, y a mí me parece que bien hecho, porque requiere mucha capacidad de comunicación. Es extraordinario. Hay dos tipos de sermones que son los que han caracterizado mi pastoral, y me gustaría que abundara. El primero es el sermón enfocado en el cuidado pastoral, y el segundo es el sermón profético. Y me gustaría que abundaran los dos, especialmente el concepto del sermón profético, porque yo creo que es el más ausente en nuestros escenarios bíblicos, quizás algunos por el temor de que podamos incluir asuntos políticos, asuntos
de la vida social, ¿verdad? Que no queremos comprometernos, pero que a mí me parece que hoy por hoy son dos tipos de sermones esencial para la pastoral en la época en que vivimos. Sí, me parece que has dicho muchas cosas importantes. Y sé que me has hecho una pregunta, pero tengo que reaccionar a algo que nos has dicho. Si un predicador o una predicadora tiene temor de decir algo porque le compromete, eso es un asunto muy serio. Claro. Es un asunto muy serio. Asunto de ética. Es un asunto de ética y esa persona verdaderamente debería reevaluar si está dispuesta a asumir el compromiso del ministerio de la predicación. Cuando le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y cuando le decimos al Señor que respondemos en afirmativa a su invitación para proclamar la buena nueva del reino de Dios. Nosotros y nosotras tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, el que sea, Juan, por decir lo que la buena palabra del Señor y lo que Jesucristo y lo que el Espíritu de Dios nos revelan en las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos que decir. Así que es un asunto muy serio, ¿verdad? El que nos acabas de plantear y verdaderamente este ministerio hay que asumirlo entendiendo ese desafío y reconciliándose y aceptando que tenemos que decir las cosas que el Señor nos manda a decir. Habiendo reaccionado a eso, Juan, y antes de ir a eso que me acabas de plantear, que nosotros lo trabajamos acá, ¿verdad? En la nomenclatura teológica es lo que nosotros ya hablamos del área del sermón. Uh-huh. Se nos quedó un tipo o un diseño sermonario que simplemente lo voy a mencionar, que es el sermón de ocasión. Ese sería el cuarto diseño o cuarto tipo de sermón que hablamos en el salón de clase. Así que repasando. Que responde a un evento, a una ocasión especial. Es el expositivo, es el temático, doctrinal, el narrativo y es el sermón de ocasión, que es, ¿verdad? Es el sermón que responde a un evento o a una ocasión especial y se hace una reflexión bíblica, teológica. Día de los Padres, Navidad, Viernes Santo. Y es otro tipo de sermón que tiene, naturalmente, otra definición, que tiene otro objetivo y que tenemos otras formas de predicarlo. Superado eso, vamos a lo próximo. Muy bien. Vamos a lo próximo. Me estás planteando algo que un poco nos acerca un poco más a la teoría homilética. Todo predicador cuando se prepara para la predicación tiene que definir un poco ese texto bíblico que estamos trabajando, ese texto bíblico. El predicador tiene que un poco discernir o definir qué tono le va a dar a ese sermón. Hay ciertos textos bíblicos que por su mensaje, su propósito, y quizás también hasta su forma, hay unos textos bíblicos que nos ayudan o que nos dan ciertos énfasis específicos. Eso es lo que nosotros, cuando estamos trabajando con los rudimentos del sermón, es lo que nosotros llamamos el área del sermón. ¿Okay? Y cuando hablamos de la área de un sermón, ese énfasis de ese sermón, correctamente como has planteado, bueno, un sermón quizás puede tener un énfasis más evangelístico. Claro. Porque de repente un texto bíblico es un texto bíblico que quizás nos está llamando a tomar una decisión o nos está llamando a tener un encuentro personal con el Señor. Bueno, pues a lo mejor es un texto que tiene un énfasis más evangelístico. De otra parte, hay textos bíblicos que a lo mejor se prestan un poco más para educar o formar a la Biblia, a la audiencia,
por el contenido que maneja ese texto bíblico. Ahora, hay dos áreas adicionales que son la que me plantea Juan, que es el área de cuidado pastoral Ujú. y el área del desafío profético. Hay textos bíblicos que ocurre lo mismo, que son textos bíblicos que cuando trabajamos con el texto bíblico, cuando estamos en ese taller artesanal, trabajando con ese texto, preparándonos para el momento de la predicación, hay textos bíblicos que de repente cuando los estamos trabajando y estamos haciendo ese exégesis y cuando estamos buscando, ¿verdad?, cuál es el enfoque de ese texto, bueno, pues son textos bíblicos que nos pueden servir para desarrollar un argumento o un discurso que sea más de cuidado pastoral, Ujú. ¿no? Ya sea porque es un texto que acompaña, es un texto que fortalece, es un texto que restaura, es un texto, ¿verdad?, que tiene quizás estos énfasis. Pues, pues cuando estamos trabajando, pues ese texto bíblico yo muy bien lo puedo desarrollar para que sea un texto que cuide a mi audiencia. El otro texto la otra área que me estás hablando, ya propiamente, pues, es el área de lo que llamamos el desafío profético. Y que te confieso que es una de mis áreas favoritas, Ah, ¿verdad? qué Dentro de lo que bien. es la predicación. Y volvemos, cuando hablábamos de un sermón que tenga un tono hacia el desafío profético, es porque seguramente es un texto bíblico que de alguna manera hace una lectura de la realidad, hace una lectura de la condición social, política, cultural, y es un texto que quizás en esa lectura eh, que hay estructuras o que hay males sociales, culturales, que de alguna u otra manera no solamente hay que reconocer, sino que hay que denunciar. Hay que denunciar. Desde el Evangelio. Sí. Desde el Evangelio y desde la óptica del Del reino reino de de Dios. Dios. Del reino de ¿Oye? Dios. Así que es ese texto que me Ujú. permite entonces mirar la realidad desde esos lentes, denunciar esos males, pero no solamente quedarme ahí, no solamente quedarme en esa lectura y en esa crítica y en esa denuncia, porque a fin de cuentas el reino de Dios tampoco se queda ahí. El reino de Dios siempre nos presenta la vía alterna, la ruta alterna, la manera distinta, diferente de Dios. Y entonces el sermón de desafío profético denuncia los males, pero anuncia la buena nueva que encontramos precisamente en el reino de Dios. Así que esa es otra área a la cual nosotros podemos un poco inclinar nuestros sermones. Muy bien. Así que existen esas cuatro áreas principalmente. No, y que a mí me parece que ese sermón confronta al propio predicador, en Ujú, primer lugar, con los valores del reino de Dios. Segundo, con las realidades de la comunidad. Un predicador, una predicadora aislada de la comunidad no conoce cuáles son los desafíos que tiene esa ujú, comunidad y el reclamo que tiene esa comunidad. En una ocasión, un ah, predicador y mártir argentino, Enrique Angelelli, decía que había que tener un oído en el cielo para saber qué Dios quiere comunicar y un oído con el pueblo, ujú, ujú. cuáles son los reclamos y en un ciclo, pues, tener el oído en el cielo para saber las respuestas también que el Evangelio Correcto, nos obliga. O sea, que no correcto. solamente es esbozar el sermón, sino cómo posiciona al predicador y a la predicadora ante su función de acompañar Ujú,
a una comunidad y me parece que es un sermón. Yo me gozo Claro, ese sermón. Tiene alto precio, pero a mí me encanta el sermón profético. claro. Y es un sermón que sigue siendo igualmente bíblico, igualmente importante. Cuando hablamos del sermón que tiene un tono o un énfasis en el desafío profético, es inevitable, Juan, pensar que en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos hombres y mujeres que encarnaron la vocación El profética. mismo Jesús. A ese me refiero por excelencia, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Así que cuando hacemos un sermón, cuando desarrollamos un sermón de desafío profético, oye, de alguna u otra manera nos estamos alineando con toda esa tradición profética de la Biblia hebrea, los profetas mayores, los profetas menores, pero también nos alineamos un poco con ese otro rostro, ese otro aspecto del ministerio de Jesús, quien también, entre otras cosas, fue un profeta importante Ujú. en su tiempo. Así que, volviendo a ese comentario que hablábamos ahorita, el predicador y la predicadora de hoy no solamente tiene que conocer todos estos tipos de sermones, todos estos diseños sermonarios, el predicador, la predicadora de hoy tiene que conocer todas estas áreas de énfasis, pero el predicador y la predicadora de hoy, en el momento y en la coyuntura histórica en la cual estamos viviendo, estimado Juan, nos puede desconectarse de la importancia y la trascendencia del sermón que desafía proféticamente. Y yo creo que tú tienes razón, el sermón de desafío profético lo desafía todo. Es internamente, pero es hacia afuera, que lo desafía todo, porque a fin de cuentas lo que necesitamos escuchar urgentemente es esa buena noticia y esa otra manera en la cual Dios nos revela que la vida sí puede ser posible. Excelente. Te escuché en una conferencia que diste hace poco en un proyecto del seminario que tenemos con una comunidad en Argentina, hablar de consideraciones generales que debe tener todo predicador Ujú. y de las que vos hasta allí quisiera rápidamente trabajar dos. Tú decías en esa conferencia la importancia que tiene el predicador y la predicadora de conocer a su audiencia. Ujú. ¿A qué te refieres con eso? Muy buena pregunta. Cuando quizás hice ese comentario, me refiero a que como predicadores y predicadoras, nosotros anhelamos que nuestro ministerio de la predicación eh, verdaderamente sea relevante y pertinente a Ujú. nuestra audiencia. Claro. ¿Ok? Yo como pastor siento un poco esa responsabilidad y ese deseo y ese anhelo de cómo yo me aseguro de que Rafi Morales está contestando a las preguntas más genuinas y más sinceras de nuestra audiencia. Ujú. Bueno, pues quizás por ahí fue el comentario. Y nosotros como predicadores y predicadoras debemos anticiparnos a esto y debemos crear espacios quizás de diálogo, espacios para escuchar. ¿Cuáles son esas preguntas que tiene nuestra audiencia? ¿Cuáles quizás son sus dudas? ¿Cuáles son quizás sus preocupaciones? Eh, y a eso quizás es que me refiero, entrar en ese diálogo, involucrar a nuestra audiencia, escuchar cuáles son las dudas, las preguntas, las inquietudes bíblicas, teológicas, pastorales,
éticas, sociales de nuestra gente e involucrarlos en nuestro ministerio de la predicación y nosotros anticipar esas cosas de manera tal que cuando nosotros ocupemos el púlpito, pues podamos estar un poquito, poder ser más certeros en las respuestas a los asuntos que tiene nuestra Tú audiencia. hablabas en esa conferencia que también era importante conocer las opciones y predilecciones homiléticas de la gente. Eso es bien interesante, y recientemente se convierte en uno, ¿verdad?, de los asuntos como que a los cuales le estoy dedicando algo adicional de estudio para incorporar eso acá en la cátedra, en el seminario. Es que nuestras audiencias no solamente por factores sociales, puede ser que tengan unas inclinaciones o que aprendan de maneras distintas. Generacionalmente sabemos que generacionalmente se desarrollan unos intereses. Claro. Se desarrollan unos intereses. Por lo tanto, como predicadores y predicadoras que queremos comunicar y que queremos que la gente escuche ese mensaje que entendemos que Dios nos revela y nos comunica a través de la palabra, a través de Jesucristo, tenemos que ser bien sensibles. Tenemos que ser bien sensibles a cómo es que funciona el oído de la audiencia que tenemos delante de nosotros. ¿Ok? Nosotros, ¿verdad? Fíjate que la predicación es un evento principalmente oral. Es un asunto principalmente oral. Pero la audiencia contemporánea desde hace un tiempito, ¿verdad?, está acostumbrada a utilizar otros recursos más allá de que simplemente escuchar un discurso oral, una expresión oral. Y sabemos que la sociedad actual y contemporánea, pues muchas veces combina palabras, pero combina palabras muchas veces con imagen. Claro. Con imagen. Especialmente las nuevas generaciones. Particularmente las nuevas generaciones, imágenes. Inclusive, en el caso de las nuevas generaciones, son generaciones que están un poco acostumbradas a los múltiples estímulos, ¿verdad? Multisensoriales. Son multisensoriales. Y todas estas cosas, como predicadoras y predicadoras, tenemos que un poco conocerlas, tenemos que anticiparlas y tenemos que incorporarlas en nuestro ministerio de la predicación si es que queremos ser efectivos en la comunicación a toda esa gran diversidad que está delante de nosotros. Inclusive los otros días estaba refrescando un capítulo, Juan, de unos profesores ya jubilados del seminario de Yale, que en una de las sesiones de sus clases incorporan el asunto de las inteligencias múltiples. Incorporan el asunto de las inteligencias múltiples un poco para desarrollar esta sensibilidad, ¿verdad? Y cómo entonces en nuestra audiencia nosotros tenemos gente que aprende de múltiples maneras. Múltiples maneras. Y nos lleva una vez más a esa sensibilidad de cómo entonces el púlpito y la predicación, más allá de un evento únicamente oral, cómo lo podemos enriquecer, cómo lo podemos nutrir con otras estrategias para, una vez más, ser efectivos en lo que queremos comunicar. Y ahí entró en el segundo aspecto que presentaste en esta conferencia y que a mí me ha cautivado mucho, en donde plantea que el sermón tiene que ser creativo, atrevido y diverso. Cuéntame, mira esa combinación, creativo, atrevido y diverso. Sobre todo me llamó la atención porque lo de diverso y creativo
Siempre lo hemos escuchado pero lo de atrevido. Cuéntame. Bueno, es que yo creo, ¿verdad? Que como predicadores y predicadoras, aún, fíjate, aún cuando te lo está hablando una persona que cree en la importancia de la teoría homilética, volvemos. Nadie mejor que nosotros conoce nuestra audiencia o debería conocer nuestra audiencia y la diversidad de nuestra audiencia. Y qué cosas, quizás captan mayor la atención en esa diversidad de nuestra audiencia. Y cuando hago ese llamado a ser atrevido, es a sin desentendernos de la buena teoría homilética. ¿Cómo nos atrevemos a hacer cosas nuevas, cosas frescas, cosas que tomen en cuenta todo lo que estamos hablando y que tengamos un manejo atrevido de ese discurso o de eso que nosotros queremos compartir con nuestra audiencia? Quizá a manera de ilustrar, ¿verdad? Hace unos domingos atrás, trabajé ese texto bíblico que nos habla o que nos presenta sobre la tentación de Jesús. Y en ese relato sobre la tentación de Jesús, cuando estoy en mi trabajo exegético, en ese taller ahí, me llama mucho la atención cómo Jesús le dice al enemigo y al acusador, a Satanás, como le dice, vete Satanás, vete Satanás. Y de repente me llevé eso a la meditación y viene a mi mente, bueno, si en este texto bíblico de repente Jesús le está diciendo, vete al acusador. Si le está diciendo, vete al acusador, viene entonces ese asunto. Bueno, ¿y a qué cosas Jesús le dijo, ven en este texto bíblico? Y comienzo entonces a mirar el texto bíblico en esa clave, Vuelvo, si Jesús le dijo, vete al acusador, ¿a qué cosas o a qué aspectos o a qué realidades Jesús le dice, ven en ese relato bíblico? Bueno, y ahí hay ciertos hallazgos. Jesús evidentemente le dijo, ven a la dirección del Espíritu Santo. Dice el texto que fue el Espíritu quien llevó a Jesús al desierto. Así que para que eso ocurriera, de alguna manera, ¿verdad? Y fíjate que es un poco el manejo, atreverme a mirar el texto de esta otra manera. Bueno, pues Jesús le dijo, ven a que el Espíritu Santo le dirigiera. ¿A qué otras cosas quizás, ¿verdad? Ahora estoy aquí en el recuerdo. ¿A qué otras cosas Jesús le dice ven en ese texto, en ese relato? Bueno, ¿con qué fue que Jesús un poco ripostó? Con la palabra. Por lo tanto, no solamente claramente Jesús le dijo, ven a esa vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dijo, ven a la palabra, a esa instrucción. ¿Ves? Y de repente, pues, ese manejo del texto se convierte en nuevas posibilidades para mi audiencia. Porque me parece a mí que Jesús ahí nos está enseñando, nos está dando una lección de cómo vivir, Juan. Jesús ahí nos está enseñando que en la vida tenemos que aprender a qué aspectos decirle, bienvenido, ven, entra, sé parte de mi vida. Que en ese relato fue al Espíritu, fue a la palabra, fue a la dependencia al final de los cuidados y las atenciones de Dios a través del servicio, ¿verdad?, de los ángeles. Jesús nos está enseñando a qué decirle ven y Jesús nos está enseñando a qué decirle vete. A qué decirle vete en la vida.
Y de repente, pues, ese manejo un poco creativo, Atrevido. un poco atrevido, ¿verdad? Ujú. Porque hay un manejo particular. Me brindó nuevas posibilidades interpretativas de ese texto bíblico para que ese texto entonces tenga una nueva voz a mi audiencia. Así que un poco No, ese no, tipo de manera. extraordinario, está extraordinario. Estamos ya prestos a finalizar, pero quisiera Seguro. hacer 2 preguntas. Una técnica que la voy a dejar como la última. En esa conferencia yo te escuché hablar de que tú veías la predicación como un signo de esperanza. Ujú. Abúndanos un poquito de eso. Sí, claro. La predicación y la predicación en cristiana, para ser más específico. La predicación cristiana en su definición y en su aplicación es la comunicación de buena nueva. Es buena noticia, es buena noticia. Y fíjate que estamos viviendo en tiempos muy retantes, muy desafiantes. Yo sé que la historia de la humanidad siempre lo ha sido. Ujú. Siempre el ser humano siempre ha vivido tiempos muy desafiantes, pero la realidad es que vivimos una hora muy complicada, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha fragmentación. En otras palabras, hay demasiada mala noticia, demasiada, en el momento que estamos viviendo. Verdaderamente, levantar la mirada, hoy podemos levantar la mirada y mirar en cualquier dirección. Y lo primero que vamos a ver es mala noticia. Ahí me parece a mí que viene la importancia de la palabra del Señor y para mí ahí viene la importancia del ministerio de la predicación, Juan. Porque doquiera que haya mala noticia, tiene que haber proclamación de la buena noticia del Señor. Tiene que haberla. Y esa buena noticia que se proclama en el nombre del Dios de la buena noticia es esperanza. Es esperanza Esperanza, claro. doquiera que estemos. Esperanza, sí. Y a eso nos ha llamado nuestro Señor y eso es lo que trabajamos aquí. Fíjate, Juan, esto es algo medular en lo que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes aquí. Cuando ocupamos ese púlpito o lo que sea, Mm. cuando estamos delante de nuestra audiencia, estamos ahí para proclamar la buena noticia sobre cualquier mala noticia que nosotros podamos estar viendo. Y esa buena noticia es parte de esa esperanza que tenemos que dar al pueblo y que tenemos que dar a la humanidad en el día de hoy. Y el Evangelio de esperanza. Es esperanza. El Evangelio de esperanza. Tengo una última pregunta. Mira lo que va a pasar. Cuando nosotros terminemos este podcast, el director técnico me va a llamar y me va a decir, ¿cuál va a ser el título del podcast? Y entonces yo tengo que repasar el podcast completo para buscar el título, porque yo me acostumbré a ser de los predicadores Ajá. que casi nunca le pongo título al sermón y sé que es algo importante. Y como yo he escuchado y te he escuchado hablando con los estudiantes, que una de las cosas, de las últimas cosas que se hace es Ujú. ponerle título. Ujú. Si tú fuese a ponerle un título a este podcast, ¿qué título le pondrías? Esa es una gran pregunta. Primero, el título del sermón, la importancia del título del sermón. El título del sermón. Ahorita hablamos sobre diseño, ahorita hablamos sobre área. Esos son aspectos de algo que llamamos los rudimentos del sermón, los rudimentos del sermón. Y el título es uno de ellos. Fíjate
que nuestros sermones, de alguna manera pudiésemos ver que son obras de arte para la gloria del Señor y para la edificación del pueblo del Señor. El título muy bien pudiésemos ver como el nombre de esa obra, el nombre de eso que hemos trabajado. Y el título se convierte en una pieza muy importante porque el título puede ser eso que lo utilicemos a nuestro favor para que a nuestra audiencia escuchar ese título, desde ya esa audiencia comienza a participar y a trabajar con lo que eventualmente vamos a estar trabajando. El título es ese nombre que es un recurso que podemos utilizar y que es el que da el primer movimiento para que nuestra audiencia se pueda interesar en eso que vamos a estar trabajando a través de la proclamación. Claro, es un recurso. En ocasiones, el predicador, según los objetivos o el propósito, que es otro rudimento de su sermón, el predicador a su haber puede utilizar el título, puede no usarlo. Yo lo enseño y trabajo con los seminaristas para que lo incorporen, lo utilicen, pero reconozco que no es una camisa de fuerza. Cada predicador, cada predicadora tiene que encontrar su espacio y su manera y su personalidad en el púlpito. Y a mí me ocurre, hay ocasiones que no lo uso, hay ocasiones que lo uso. El último título que yo utilicé, lo recuerdo perfectamente, hace varias semanas atrás, el título de ese sermón fue ¿Quiénes están en el suelo? ¿Quiénes están en el suelo? Recuerdo que era un sermón sobre Débora. Fíjate cómo las cosas nos ayudan, ¿verdad? Y esto mismo puede ocurrir con nuestra audiencia. Un buen título y un buen sermón pudiese ayudarnos a recordar cuál fue el mensaje. Recuerdo que fue un texto basado en Débora, y es porque en el texto bíblico, capítulo 4, capítulo 5 del libro de Jueces, se nos dice que Débora estaba sentada haciendo justicia, pero como Débora se levantó para levantar a su pueblo. Y cuando miramos Jueces 4, Jueces 5, habían varias cosas, habían varias realidades que estaban en el suelo. Número 1, la fidelidad al Señor, a Yahvé, estaba en el suelo. El liderato, ¿ok? Los modelos de liderato, las formas de liderato, las formas éticas y morales y saludables de ejercer el liderato, estaba en el suelo, se oprimía a la gente. Y con estas dos, pues prácticamente no debe ser extraño poder discernir que el pueblo de Israel estaba en el suelo, estaba tendido en el suelo, por eso clamaba al Señor. Así que el título de ese sermón era ¿Quiénes estaban en el suelo? Y fíjate cómo entonces esa pieza un poco nos ayuda a que nuestra audiencia se involucre en el evento sermónico. Y quizás, fíjate, como he traído... Mira, ya nuestro director cogió el lápiz para escribir el título. Pues pudiésemos ponerle Levantando el Ministerio de la Predicación. Ahí está. Excelente. Este es el podcast Levantando el Ministerio de la Predicación y nos hemos gozado en este espacio que nos permite darle herramientas a los predicadores, predicadoras, porque una de las cosas, y quizás el tema para una segunda parte de este tema, es que muchos y muchas predicadores, predicadoras comienzan sus ministerios de predicación y luego, años más tarde, es que toman cursos formales en predicación. Así empezamos muchos de nosotros y queremos que las herramientas que aquí hemos trabajado sean de mucha bendición. Rafael,
Te damos gracias por estar con nosotros. Ha sido una gran bendición, una experiencia extraordinaria. Se nos quedaron muchos temas que los vamos a estar trabajando más adelante en otro podcast, especialmente la integración con la tecnología y el mundo digital, la inteligencia artificial. Son temas que nosotros debemos abordar. Pero querido hermano y hermana que nos ve y nos escucha, la predicación es un elemento esencial. Requiere de nosotros atención, requiere de nosotros conocer a nuestra audiencia, requiere de nosotros escuchar lo que Dios quiere comunicar. Amén. Y requiere un ejercicio, no solamente pararse en el púlpito y romper la verdad, requiere un buen ejercicio exegético de preparación del sermón. Así que te invitamos no solamente a disfrutar de este podcast, sino a participar también de los cursos que el profesor da aquí en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Lo puede hacer como estudiante regular o como oyente. Lo importante es que queremos que te prepares para que puedas seguir comunicando la grandeza. Profesor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Siempre culminamos este podcast Diálogos desde la Fe con una palabra de oración, con una palabra de bendición para los hermanos y las hermanas que nos acompañan, y queremos hacerlo así, orar por los predicadores, las predicadoras, para que la gracia de Dios siempre esté presente. Te damos gracias, Dios, por este espacio extraordinario, por esta lección que nuestro querido profesor José Rafael Morales Quiñones nos ha regalado. Permite que tu mano sea siempre con todos aquellos y aquellas que comunican la alegría del Evangelio y que sean mensajeros de la esperanza, que la esperanza es el reino de los cielos, Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, por acompañarnos en un episodio más de su podcast Diálogo desde la Fe. Que la gracia y el amor de Dios sea contigo hoy y por siempre. Amén. Diálogos desde la Fe, el podcast del Seminario Evangélico de Puerto Rico.